La corona fragmentada de Valhalla, una épica nórdica de destino, valor y amor. Capítulo 1 en el llamado del norte. El viento helado del norte azotaba el rostro de Érico como miles de agujas de hielo, mientras permanecía inmóvil en la cima del acantilado. Sus ojos azules, del color del hielo eterno, contemplaban el valle que se extendía bajo sus pies como un manto blanco infinito. Las nubes oscuras se arrastraban por el horizonte como heraldos de una tormenta que cambiaría para siempre no solo su destino, sino el de todos los 9 mundos. Su aldea descansaba en silencio entre los riscos escarpados y el mar embravecido, pero aquel día había algo diferente en el aire. No era el silencio de la paz, sino el de la expectación, como si la propia tierra contuviera el aliento, esperando que algo monumental estuviera a punto de suceder. Érico, con apenas 22 inviernos a sus espaldas, había demostrado ser un guerrero excepcional entre su pueblo. Sus manos, curtidas por incontables entrenamientos con la espada, podían partir un escudo de roble de un solo golpe certero. Sus ojos poseían la agudeza del halcón que sobrevuela las montañas, capaces de detectar el movimiento más sutil a gran distancia. Sin embargo, en este momento crucial, se sentía pequeño e insignificante ante las fuerzas que se movían más allá de su comprensión. Eric, la voz de Hakon resonó detrás de él como el rugido de un oso despertando. Su hermano Mayo Ere subía por la pendiente con pasos decididos, cada zancada marcando su determinación. Hakon era todo lo que un vikingo debía ser. Alto, fornido, con cicatrices que narraban historias de batallas épicas escritas en su piel curtida. Pero incluso él, el más valiente de los guerreros de la aldea, parecía tenso aquella mañana. Padre te espera. Ha llegado la hora. Érico asintió en silencio y siguió a Hakon de regreso a la aldea. El sendero serpenteaba entre rocas afiladas que le recordaban constantemente que la vida en estas tierras del norte era dura e implacable. Solo los fuertes sobrevivían aquí. Pero las historias que se contaban durante las largas noches de invierno hablaban de algo más grande que la mera supervivencia. Hablaban de dioses caminando entre mortales, de héroes cuyas hazañas trascendían la muerte y de destinos entrelazados en la gran trama cósmica del universo. En el salón principal de la aldea, el corazón pulsante de su comunidad, esperaba su padre, Jarl Thorgrim. El anciano líder se encontraba sentado en su silla de madera tallada, con runas ancestrales, cerca del fuego que crepitaba en el centro de la estancia como un corazón latiendo. Sus ojos, aunque empañados por los años y las preocupaciones, conservaban la fuerza férrea de quien había guiado a su pueblo a través de incontables tormentas, tanto literales como metafóricas. Junto a él se hallaba un extraño envuelto en una capa negra como la noche más oscura, cuyo rostro permanecía oculto bajo una capucha profunda que parecía absorber la luz del fuego. Había algo perturbador en su presencia, como si no perteneciera completamente a este mundo. Siéntate, Érico, dijo Thorgrim con voz grave, señalando un lugar en la mesa de roble. Este hombre ha venido desde muy lejos para traerte un mensaje que cambiará tu destino para siempre. Érico estudió al forastero con la cautela instintiva de un guerrero experimentado. Algo en él se sentía diferente, ajeno, como si fuera un visitante de uno de los otros mundos, de los que hablaban las antiguas leyendas. El extraño extendió lentamente su mano, y en su palma descansaba un anillo de plata que parecía pulsar con luz propia, adornado con runas que Érico no podía descifrar, pero que parecían moverse ligeramente ante sus ojos. Esto es una llamada, dijo el extraño con una voz profunda que resonaba como el eco de cavernas ancestrales, llevando consigo el peso de milenios. Una llamada del norte, del mismísimo Odín, el padre de todos. Él te ha elegido, Érico, hijo de Thorgrim, entre todos los guerreros de Midgard. El peso del anillo en la mano de Érico
se sintió como el peso del mundo entero asentándose sobre Odín, el padre de todos, el dios tuerto que gobernaba Asgard desde su trono dorado. ¿Qué podría querer una deidad tan poderosa y sabia de un simple guerrero mortal como él? Y sin embargo, en lo profundo de su ser, sintió la verdad irrefutable de aquellas palabras. Algo monumental lo aguardaba en el horizonte de su destino, y ya no había marcha atrás posible. Has sido elegido para encontrar los fragmentos de la corona fragmentada de Valhalla, continuó el extraño, su voz cargándose de una gravedad cósmica. Esta corona no es simplemente un objeto de poder, es el elemento que decide el destino de los 9 mundos, el equilibrio entre el orden y el caos. Hay muchos que la buscan en las sombras, criaturas de oscuridad y ambición, pero solo uno puede encontrarla y restaurar la armonía perdida. Érico tragó saliva con dificultad, sintiendo como el peso de esta misión titánica amenazaba con... La responsabilidad era abrumadora en el destino de todos los mundos. De todas las criaturas que habitaban desde Asgard hasta Midgard dependía de él. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que este era el camino que el destino había trazado para él. No era solo un guerrero común, era parte de un juego cósmico mucho más grande, uno que los propios dioses dirigían desde las alturas. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente Érico, cuando logró encontrar su voz entre el remolino de emociones. ¿Qué me hace especial entre todos los guerreros del norte? Porque es tu destino, forjado en las runas del tiempo antes de tu nacimiento, respondió el extraño con solemnidad. Y porque Odín así lo ha decidido en su sabiduría infinita. Los hilos del destino se entrelazan de maneras misteriosas, y tú eres una pieza clave en el tapiz cósmico. No hubo más explicaciones. El forastero se dio la vuelta con un movimiento fluido, y desapareció en la oscuridad del bosque, como si nunca hubiera existido, dejando solo el eco de sus palabras y el anillo, que pulsaba con energía mística, en la mano de Érico en el fuego. El salón crepitó con más intensidad, y Érico sintió un ligero temblor en sus manos mientras miraba a su padre, quien lo observaba con ojos llenos de orgullo y preocupación a partes iguales. ¿Qué harás, hijo mío?, preguntó Thorgrim, su voz cargada de la sabiduría de años. Érico conocía la respuesta antes de que las palabras salieran de sus labios. Iré. No hay elección en esto. No hubo más preguntas. No hubo dudas expresadas en voz alta. Este era el sendero que Érico debía recorrer, trazado por fuerzas más grandes que cualquier voluntad mortal. Se despidió de su padre con un abrazo largo y significativo. Intercambió palabras de despedida con su hermano Hakon. Tomó su espada ancestral, forjada por su abuelo con acero de las montañas sagradas, y una mochila de cuero simple con provisiones básicas. Cuando cruzó el umbral de su hogar por última vez, Érico sabía en lo profundo de su corazón que esta travesía lo llevaría a un mundo que iba mucho más allá de todo lo que había imaginado. Los cuentos de su infancia sobre dioses y gigantes, dragones y valquirias estaban a punto de convertirse en su realidad cotidiana. Los primeros días de viaje pasaron en una meditación silenciosa mientras Érico caminaba a través de vientos helados y nieve profunda que llegaba hasta sus rodillas. El anillo en su bolsillo parecía volverse más pesado con cada paso, como si lo estuviera preparando gradualmente para los desafíos que se avecinaban. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero la llamada mística del anillo lo guiaba inexorablemente hacia el norte, hacia las tierras salvajes que pocos mortales se atrevían a pisar. Mientras acampaba cerca de un lago congelado que reflejaba las estrellas como diamantes incrustados en hielo negro, escuchó de repente el crujido distintivo de pasos en la nieve virgen. El sonido era demasiado deliberado, demasiado
controlado para ser de un animal. Érico agarró instintivamente su espada y se dio la vuelta con la gracia letal de un depredador. De las sombras proyectadas por los pinos cubiertos de nieve, emergió una figura que le robó el aliento. Era una mujer alta y elegante, de cabello plateado largo que brillaba bajo la luz de la luna como hilos de plata líquida. Sus ojos eran más fríos que el viento ártico que soplaba a su alrededor, pero había en ellos una profundidad que hablaba de sabiduría antigua y secretos cósmicos. «Estás muy lejos de casa, guerrero del sur», dijo ella, observándolo con una sonrisa enigmática que no era ni completamente amistosa ni hostil. «Las tierras del norte no son lugar para corazones débiles». Érico vaciló, sintiendo que se encontraba en presencia de algo más que humano. «¿Quién eres? ¿Y cómo sabes de dónde vengo?». La mujer se acercó más, y Érico pudo apreciar la extraordinaria armadura que llevaba. Era de un metal que no reconocía, brillante como la plata, pero más resistente que el acero, adornada con símbolos rúnicos que parecían cambiar de forma cuando no los miraba directamente. Irradiaba una presencia que era a la vez maternal y guerrera, protectora y peligrosa. «Mi nombre es Freya», dijo con una voz que era como música celestial mezclada con el sonido del acero, «y estoy aquí para ayudarte en tu búsqueda. Si tienes el valor de aceptar mi compañía, pero ten cuidado, joven guerrero. El camino que tienes por delante te transformará completamente, y no todos sobreviven a tales transformaciones con su humanidad intacta». Érico sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la advertencia, sino por algo más profundo e indefinible en la presencia de esta mujer misteriosa. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué conocía su misión? Pero en lo profundo de su ser, supo instintivamente que ella era mucho más de lo que aparentaba, y que su llegada marcaba el verdadero comienzo de una aventura que cambiaría todo lo que creía. Saber sobre el mundo y sobre sí mismo. «Si realmente puedes ayudarme», respondió Érico, envainando su espada, pero manteniendo una postura alerta. «Entonces, acepto tu compañía, pero necesito saber, ¿qué interés tienes en esta búsqueda?» Freya sonrió, y por un momento, la expresión transformó completamente su rostro, revelando una calidez que contrastaba con la frialdad inicial de sus ojos. «Digamos que tengo mis propias razones para querer ver la corona reunida», respondió misteriosamente. «Razones que tal vez comprendas cuando llegue el momento apropiado». Capítulo 2. A la valquiria de ojos de plata, la presencia de Freya transformó completamente la naturaleza del viaje de Érico ya. No se trataba simplemente de una búsqueda solitaria. Ahora tenía una compañera cuya misma existencia parecía llenar el aire nocturno con una energía que nunca había experimentado. No era solo el aura de una guerrera experimentada. Había algo divino en ella, algo que hablaba de mundos más allá de Midgard y de conocimientos que los mortales apenas podían vislumbrar mientras compartían el calor del pequeño fuego que habían encendido. Érico se encontró estudiando secretamente a su nueva compañera. Sus movimientos tenían una gracia que desafiaba las leyes físicas, como si cada gesto hubiera sido coreografiado por los dioses mismos. Cuando hablaba, su voz llevaba armónicos que resonaban en lugares profundos de su alma, que ni siquiera sabía que existían. «¿De dónde vienes realmente, Freya?», preguntó Érico mientras alimentaba las llamas con ramas secas. «Y no me digas que eres simplemente una guerrera errante. He conocido guerreros toda mi vida, y ninguno de ellos irradiaba el poder que siento en ti». Freya se quedó en silencio durante un largo momento, sus ojos plateados reflejando las llamas, danzantes como espejos líquidos. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido una cualidad distante, como si estuviera recordando eventos de un pasado inmensamente lejano. «Soy una valquiria, Érico», dijo finalmente, y las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. «Serví a Odín durante milenios.
llevando a los guerreros caídos más valientes al Valhalla, donde podrían prepararse para la batalla final del Ragnar. Érico sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Una valquiria estaba viajando con una de las legendarias doncellas guerreras de Odín, seres cuya existencia había considerado más mito que realidad. Pero si eres una valquiria, continuó él, luchando por procesar esta revelación, ¿por qué me ayudas a mí? ¿No deberías estar sirviendo a Odín directamente? Los ojos de Freya se ensombrecieron, y Érico vislumbró algo parecido al dolor en sus profundidades. Las cosas han cambiado desde el Ragnar, explicó ella. El mundo que conocíamos se fragmentó, y con él muchas de las viejas certezas. La corona de Valhalla fue dividida en 9 fragmentos y esparcida a través de los mundos para evitar que cayera en manos equivocadas. Pero ahora el equilibrio se está desmoronando sin ella. ¿Y mi papel en todo esto? Tú eres la clave. Érico, no lo entiendes aún, pero llevas dentro de ti algo especial, algo que te permite no solo localizar los fragmentos, sino absorber su poder sin ser destruido por él. La mayoría de los seres, mortales o inmortales, serían consumidos instantáneamente por tal energía. Érico contempló esto mientras observaba las llamas. Era demasiado para procesarlo completamente, pero algo en su interior resonaba con la verdad de las palabras de Freya. ¿Dónde está el primer fragmento?, preguntó finalmente. Freya sonrió, y había tanto orgullo como preocupación en su expresión. No muy lejos de aquí se alza el Templo de los Vientos Eternos. Fue construido en los primeros días después del Ragnar, como un repositorio de conocimiento y poder. El primer fragmento descansa allí, protegido no por guardianes físicos, sino por pruebas que desafiarán todo lo que eres. Pasaron el resto de la noche intercambiando historias. Freya le habló de Asgard en su gloria, de los dioses en sus salones dorados, de batallas cósmicas que definieron el destino de mundos enteros. Érico, por su parte, compartió historias de su vida mortal, la simplicidad de la aldea, el orgullo de dominar la espada, los sueños de aventura que ahora se estaban volviendo realidad de maneras que nunca había imaginado. Mientras las llamas disminuían gradualmente, Érico se dio cuenta de que algo estaba cambiando en su percepción de Freya. No era solo respeto por su poder o fascinación por su naturaleza divina. Había momentos cuando sonreía genuinamente, cuando su guardia bajaba y revelaba vulnerabilidad detrás de su fachada de fuerza, en los que veía no a una valquiria legendaria, sino a una mujer que había llevado el peso de responsabilidades cósmicas durante demasiado tiempo. Al amanecer, emprendieron el viaje hacia el norte, hacia el Templo de los Vientos Eternos. El paisaje se volvía más dramático con cada milla que avanzaban. Los árboles se hacían más escasos, reemplazados por formaciones rocosas que se alzaban, como centinelas antiguos contra el cielo gris plomizo. El viento llevaba un frío que penetraba hasta los huesos, pero también traía algo más, una sensación de expectación, como si la propia tierra supiera que se acercaban al primer fragmento. «Cuéntame más sobre la corona», dijo Érico, mientras navegaban por un sendero serpenteante entre las rocas. ¿Qué la hace tan poderosa? Freya consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. La corona de Valhalla no fue simplemente forjada. Fue crecida como un ser vivo a partir de la esencia misma de la creación. Cada fragmento contiene una parte fundamental de lo que mantiene unido el cosmos. El fragmento del tiempo, el fragmento del espacio, el fragmento de la vida, el fragmento de la muerte, y 5 más que gobiernan otros aspectos de la realidad. ¿Y qué sucede cuando se reúnen todos? Cuando se reúnen completamente, otorgan al portador el poder de remodelar la realidad misma. Pueden detener el tiempo, revivir a los muertos, crear nuevos mundos, o destruir los existentes. Es un poder que incluso los dioses temen,
razón por la cual fue fragmentada en primer lugar. Eriko sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del norte. La responsabilidad que había aceptado era aún mayor de lo que había. Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Freya se detuvo y se volvió hacia él, sus ojos plateados fijos en los suyos, con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado hasta el nivel más profundo de su alma. Esa pregunta demuestra exactamente por qué fuiste elegido, Eriko, dijo suavemente. Solo alguien que comprende verdaderamente el peso del poder puede ser confiado con él. La arrogancia es el mayor enemigo de quienes buscan la corona. Continuaron su ascenso hacia las alturas donde aguardaba el templo. Con cada paso, Eriko sentía que la energía del primer fragmento se hacía más fuerte, como un latido cósmico que resonaba con algo profundo en su pecho. Pero también sentía algo más, una conexión creciente con Freya que iba más allá de la simple alianza táctica. Había algo en la forma en que se movía, en los momentos de silencio compartido, cuando sus ojos se encontraban, en la manera en que ella parecía anticipar sus pensamientos, y él los de ella. Era como si hubieran estado destinados a encontrarse, como si este viaje fuera tanto sobre descubrir su conexión mutua, como sobre localizar los fragmentos de la corona. Cuando finalmente alcanzaron la meseta donde se alzaba el templo de los vientos eternos, ambos se detuvieron en silencio, sobrecogidos por la majestuosidad de la estructura antigua. El templo parecía haber sido tallado directamente de la montaña misma, con columnas que se alzaban hacia el cielo como dedos gigantescos, y ventanas que brillaban con una luz interior misteriosa que no parecía provenir del fuego. ¿Estás listo?, preguntó Freya, y por primera vez desde que se conocieron, Eriko detectó una nota de genuina preocupación en su voz. Eriko asintió, aunque su corazón latía rápidamente en su pecho. «Tan listo como puedo estar». Pero mientras se acercaban a la entrada del templo, ninguno de los dos se daba cuenta de que su búsqueda había despertado la atención de fuerzas oscuras que habían estado esperando durante milenios la oportunidad de reclamar el poder de la corona para sus propios fines siniestros. Capítulo 3. El Templo de los Vientos Eternos. La entrada al Templo de los Vientos Eternos se alzaba ante ellos como la boca de alguna criatura antigua y sabia. Las puertas, talladas en piedra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, estaban cubiertas con runas que pulsaban con un ritmo hipnótico, como si fueran el latido del corazón del cosmos mismo. Eriko extendió su mano hacia las runas, sintiendo inmediatamente una energía que corrió por su brazo como electricidad líquida. Las marcas respondieron a su toque, brillando con mayor intensidad, hasta que toda la entrada estuvo bañada en una luz dorada que parecía venir de otro mundo. «El templo te reconoce», murmuró Freya con una mezcla de asombro y satisfacción. «Esto confirma lo que sospechaba. Eres verdaderamente el elegido». Las puertas se abrieron lentamente, con un sonido que era como el susurro de vientos milenario. Más allá del umbral se extendía un corredor iluminado por antorchas que ardían con llamas que no parecían consumir combustible alguno, brillando con colores que no existían en el espectro normal de la luz. En el interior del templo era aún más impresionante que su exterior. Las paredes estaban adornadas con murales que contaban la historia de los 9 mundos, desde su nacimiento en el vacío primordial hasta los eventos del Ragnar. Cada imagen parecía moverse ligeramente cuando no se las observaba directamente, como si los eventos del pasado siguieran desarrollándose eternamente en las piedras mismas. «Estos murales», comenzó Eriko, fascinado por las imágenes que se desplegaban ante él, «son ventanas al tiempo», explicó Freya. «El templo existe parcialmente fuera del flujo temporal normal. Aquí, el pasado, presente y futuro coexisten en una danza eterna». Mientras avanzaban más profundamente en el templo,
Érico comenzó a sentir una presencia observándolos. No era malévola, pero sí inmensamente poderosa y anciente. Era como estar en presencia de una fuerza de la naturaleza personificada. En el corazón del templo se abría una cámara circular vasta, con un techo que se alzaba tanto que se perdía en sombras que parecían contener estrellas. En el centro de esta cámara, sobre un altar de cristal que parecía haber crecido desde el suelo como una formación natural, flotaba el primer fragmento de la corona. El fragmento era hermoso, más allá de toda descripción. Tenía el tamaño aproximado de la palma de una mano, hecho de lo que parecía ser luz solidificada que cambiaba constantemente de color andorado como el sol del amanecer, plateado como la luna llena, azul como el cielo más profundo. Runas estaban grabadas en su superficie, pulsando en sincronía con los latidos del corazón de Érico. «Es magnífico», susurró Érico, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para capturar lo que veía. «Y peligroso», añadió. «Freya, el poder contenido en ese fragmento podría arrasar continentes si fuera liberado sin control. Por eso el templo impone pruebas a quienes buscan reclamarlo». Como si sus palabras hubieran sido una señal, el aire en la cámara comenzó a cambiar. Los murales en las paredes se animaron completamente y de ellos emergieron figuras espectrales. Guerreros de épocas pasadas, valquirias de tiempos antiguos, sabios y reyes, cuyas leyendas habían pasado a la mitología. Una figura se destacó del grupo: Anún, hombre alto y digno, vestido con armadura que brillaba como el oro líquido, con ojos que contenían la sabiduría de milenios. Érico reconoció inmediatamente quién era, aunque nunca lo hubiera visto antes. «Odín», susurró con reverencia. El padre de todos asintió lentamente, su única mirada fija en Érico, con una intensidad que parecía penetrar hasta su alma misma. «Érico, hijo de Thorgrim», habló Odín, su voz resonando desde todas las direcciones a la vez. «Has venido buscando el primer fragmento de la corona, pero antes de que puedas reclamarlo, debes demostrar que eres digno no solo de su poder, sino de la responsabilidad que conlleva». «Estoy listo para cualquier prueba», respondió Érico, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «¿Lo estás?», preguntó otra figura espectral, una valquiria cuya belleza era tanto feroz como... «La primera prueba no es de fuerza o habilidad, sino de motivo. ¿Por qué buscas reunir la corona? ¿Qué hay en tu corazón que te impulsa?» Érico sintió que todas las miradas espectrales se enfocaban en él. Era un momento de verdad absoluta, donde cualquier mentira o engaño sería detectado inmediatamente. Cerró los ojos, buscando en lo más profundo de su corazón la respuesta más honesta que pudiera dar. «Busco la corona no para gobernar, sino para servir», dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrar la mirada de Odín. «No para obtener poder personal, sino para restaurar el equilibrio que mantiene a todos los mundos en armonía. He visto el sufrimiento que causa el desequilibrio, y si puedo hacer algo para aliviarlo, debo intentarlo». Las figuras espectrales intercambiaron miradas que parecían comunicar volúmenes sin palabras. Luego, la valquiria que había hablado antes se acercó más a Érico. «Palabras nobles», dijo, «pero las palabras son fáciles. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que amas por el bien mayor? ¿Tu vida, tu felicidad, incluso tu humanidad?» Érico miró hacia Freya, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Sasos plateados lo alentaban silenciosamente, pero también pudo ver preocupación en ellos. Era una pregunta que tocaba el corazón mismo de lo que podría costarle esta búsqueda. «Si es necesario», respondió lentamente. «Sí, pero espero que la sabiduría me guíe para encontrar un camino que no requiera tal sacrificio total». Odín sonrió, y fue una expresión llena de orgullo paternal. «Sabiduría en la esperanza, valor en el sacrificio», murmuró. «Estas son las cualidades de un verdadero líder. El fragmento es tuyo, Érico de Midgard, pero recuerda,
Cada fragmento que obtengas te cambiará. La corona no es solo un objeto de poder, es una parte del tejido mismo de la realidad. Y al reunir sus fragmentos, te conviertes en parte de ese tejido también. Con reverencia, Érico se acercó al altar. El aire alrededor del fragmento vibraba con energía casi visible. Cuando sus dedos finalmente tocaron el cristal de luz, una onda de poder lo atravesó como un rayo cósmico. Por un momento que se sintió como una eternidad, Érico pudo ver todos los 9 mundos simultáneamente. Vio a Asgard en ruinas, pero aún majestuoso. Midgard con sus luchas mortales y triunfos heroicos. Jotunheim con sus gigantes ancestrales. Alfheim con sus elfos de luz. Y otros mundos, cuya belleza y terror lo dejaron sin aliento. Pudo sentir las corrientes de energía que fluían entre ellos. Vio cómo el desequilibrio estaba causando que estas corrientes se debilitaran peligrosamente. Cuando la visión se desvaneció, el fragmento descansaba en su palma, irradiando una calidez que parecía extenderse a través de todo su ser. Se sentía diferente, más conectado con el cosmos, como si una parte de él hubiera despertado que había estado dormida toda su vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Freya, mientras las figuras espectrales se desvanecían y salían del templo. Diferente, admitió Érico, como si pudiera sentir los latidos del corazón del universo. Es abrumador, pero también exaltante. Es solo el comienzo, le advirtió Freya. Cada fragmento que absorbes te acerca más a trascender tu humanidad mortal. La pregunta es: ¿podrás mantener tu esencia humana incluso cuando poseas poder divino? Era una pregunta que Érico no podía responder aún. Pero mientras salían del templo de los vientos eternos, sintió una determinación renovada a no importaba cuán difícil se volviera el camino. Encontraría una manera de reunir los fragmentos sin perder su alma en el proceso. ¿A dónde nos dirigimos ahora?, preguntó mientras descendían la montaña. Freya sonrió, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos. Al reino de Jotunheim, donde los gigantes de hielo guardan celosamente sus secretos. El segundo fragmento está protegido por Jormungandr, la serpiente del mundo onérico. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Había escuchado las leyendas sobre la serpiente gigantesca que rodeaba Midgard, una criatura tan vasta que sus movimientos podían causar terremotos y maremotos. ¿Tienes algún plan para convencer a una serpiente del tamaño de un continente de que nos entregue voluntariamente un fragmento de poder cósmico? Freya se rió y el sonido fue como música celestial mezclada con el tintineo de armadura. Confía en mí, Érico en Jormungandr, y yo tenemos en historia. No será tan simple como la prueba del templo, pero tampoco será imposible. Mientras continuaban su descenso, ninguno de los dos notó la sombra que se movía entre los picos distantes, observándolos con ojos que brillaban con malicia ancestral. Su éxito en obtener el primer fragmento había despertado la atención de alguien que había estado esperando pacientemente durante milenios la oportunidad de reclamar el poder de la corona. El juego cósmico había comenzado en serio. Primera pausa narrativa estratégica. Pero lo que Érico y Freya no sabían era que su triunfo en el templo había despertado algo mucho más peligroso que cualquier prueba Ancient. En las profundidades de Jotunheim, una presencia que había permanecido dormida desde el Ragnar, Ka comenzó a agitarse, atraída por el poder del primer fragmento como una polilla a la llama. Y esta presencia tenía planes propios para la corona de Valhalla. Planes que convertirían la búsqueda de Érico en una carrera contra el tiempo, donde el destino de todos los mundos pendía de un hilo. Capítulo 4: La serpiente del mundo. El viaje hacia Jotunheim fue una travesía que puso a prueba tanto la resistencia física como la mental de Érico.
el paisaje cambió gradualmente de las montañas escarpadas a una llanura helada, que se extendía hasta el horizonte, como un océano congelado. El frío aquí era diferente. No solo penetraba la ropa y la piel, sino que parecía buscar el alma misma, intentando congelar los pensamientos y las emociones. Durante los días de viaje, la relación entre Érico y Freya había evolucionado hacia algo más profundo que una simple alianza. Habían desarrollado una sincronización natural, anticipando las necesidades del otro sin necesidad de palabras. Cuando Érico necesitaba descanso, Freya encontraba refugio. Cuando ella parecía perdida en recuerdos dolorosos, él encontraba las palabras exactas para devolverla al presente. Cuéntame sobre Jormungandr, pidió Érico una noche mientras compartían el calor de su fuego bajo una aurora boreal que pintaba el cielo con colores imposibles. Freya contempló las llamas durante un largo momento antes de responder. Jormungandr no es simplemente una serpiente gigante, como dicen las leyendas mortales. Es una fuerza primordial, una manifestación del caos controlado que mantiene el equilibrio del mundo. Su cuerpo rodea completamente Midgard, y sus movimientos influyen en las mareas, los terremotos y el cambio de las estaciones. Y el fragmento está integrado en su esencia misma, explicó Freya. Cuando la corona fue fragmentada, algunos pedazos se fusionaron con las criaturas más poderosas de los mundos. Jormungandr no solo protege el fragmento, es una parte de él, como el fragmento es parte de ella. Eso hace que obtenerlo sea mucho más complicado. Freya asintió gravemente. Para obtener el fragmento, tendremos que convencer a Jormungandr de que nos lo entregue voluntariamente o tendremos que demostrar que somos dignos de él, a través de una prueba que podría costarnos la vida. Al día siguiente, llegaron a los límites del dominio de Jormungandr. No era una frontera visible, pero ambos la sintieron. Un cambio en la energía del aire, un sentido de inmensidad que presionaba contra sus mentes, como el peso del océano. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con un ritmo lento y poderoso que Érico se dio cuenta. Era la respiración de la serpiente gigante. Jormungandr, llamó Freya, su voz llevando una calidad que la hacía audible, a pesar de no gritar. Soy Freya la Valquiria, y vengo acompañada de Érico el elegido. Buscamos audiencia contigo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El suelo se agitó más violentamente, y lo que habían tomado por una cadena montañosa distante comenzó a mover. Lentamente, majestuosamente, Jormungandr se alzó de su descanso milenario. La serpiente era más magnífica y terrible de lo que cualquier descripción podría transmitir. Su cabeza, del tamaño de una colina pequeña, se alzó hacia el cielo, como una torre viviente. Sus escamas brillaban con colores que cambiaban como el mar, bajo diferentes luces en verde azul profundo, púrpura real, dorado como el sol al atardecer. Sus ojos, cuando se enfocaron en ellos, eran como lagos de sabiduría antigua, conteniendo el conocimiento acumulado de Ienes. Freya, portadora de almas. La voz de Jormungandr no sonó en el aire, sino que resonó directamente en sus mentes, llevando armónicos que hablaban de poder primordial. Ha pasado mucho tiempo desde que caminaste en mi dominio. ¿Qué te trae aquí con este mortal que brilla con luz prestada? Venimos en busca del segundo fragmento de la corona de Valhalla, respondió Freya sin vacilar. Los Mu están perdiendo su equilibrio, y solo la corona reunida puede restaurar la armonía. Jormungandr bajó su cabeza masiva hasta que quedó a pocos metros de ellos. Su presencia era tan abrumadora que Érico tuvo que luchar contra el impulso de retroceder. ¿Y traes a este cachorro de hombre como tu campeón?, preguntó la serpiente. Sus ojos fijándose en Érico
con una intensidad que parecía penetrar hasta su esencia misma. ¿Sabes, pequeño mortal, lo que realmente significa buscar la corona? ¿Comprendes el precio que exigirá de ti? Érico se irguió, reuniendo todo su valor para encontrar la mirada de la criatura primordial. Entiendo que el precio será alto, respondió con voz firme, pero también entiendo que el costo de no actuar sería aún mayor. He visto lo que la falta de equilibrio está causando en los mundos y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el sufrimiento se extiende. Valoronosto, murmuró Jormungandr, y había algo que podría haber sido aprobación en su voz mental. Pero el valor solo no será suficiente para lo que viene. Dime, niño de Midgard, ¿qué sacrificarías por el bien de todos los mundos? Era una pregunta que cortaba hasta el hueso mismo del compromiso de Érico. Pensó en su aldea, en su familia, en la vida simple que había dejado atrás. Luego miró a Freya y se dio cuenta de que en algún momento durante su viaje, ella se había convertido en algo más precioso para él que su propia vida. Todo lo que soy, respondió finalmente. Mi vida, mi felicidad, mi futuro, todo, si es necesario, incluso tu amor, preguntó Jormungandr. Y Érico sintió que la pregunta era una prueba crucial. Érico miró directamente a Freya mientras respondía. Incluso mi amor, si eso fuera lo que se requiere, pero espero que la sabiduría me guíe hacia un camino donde no tenga que elegir entre salvar los mundos y preservar lo que me hace humano. Jormungandr se quedó inmóvil durante un tiempo que se sintió como horas. Luego, lentamente, comenzó a brillar con una luz que emanaba desde su interior, como si un sol estuviera naciendo en su pecho. Has respondido con el corazón y la mente unidos, dijo finalmente. Esto es raro entre los mortales, y más raro aún entre aquellos que buscan poder. El fragmento que llevo dentro reconoce tu sinceridad. La serpiente abrió su boca inmensa, y de las profundidades de su garganta emergió una luz que era como el amanecer del primer día de la creación. El segundo fragmento de la corona flotó hacia ellos, irradiando un poder que hacía que el aire mismo cantara con armonías celestiales. Cuando Érico tomó el fragmento, la transformación fue más intensa que la primera vez. Ahora podía sentir no solo la conexión entre los dos fragmentos, sino también las corrientes de energía que fluían entre todos los mundos. Era como si hubiera desarrollado nuevos sentidos que le permitían percibir dimensiones de la realidad que antes habían estado ocultas. Recuerda, portador, G-Fragmentus, advirtió Jormungandr mientras comenzaba a sentarse nuevamente en su posición de descanso. Cada fragmento que absorbes te acerca más a trascender tu humanidad. Mantén fuerte tu centro moral, o el poder te consumirá desde adentro. Mientras se alejaban del dominio de la serpiente, Érico se sintió marcado por la transformación. Los dos fragmentos dentro de él resonaban en armonía, pero también podía sentir que algo fundamental había cambiado en su naturaleza básica. ¿Cómo me veo?, preguntó a Freya. Ella lo estudió cuidadosamente, y él pudo ver preocupación mezclada con admiración en sus ojos. Diferente, admitió. Hay una luz en ti ahora que no estaba antes. Tus ojos brillan con un poder interior. Sigue siendo tú, pero ¿han evolucionado? ¿Eso te asusta? Freya consideró la pregunta durante un momento. Me preocupa que puedas perderte en el poder, respondió honestamente. Pero no me asustas tú. Si acaso me haces tener más esperanza de que realmente podemos lograr esto. Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas que parecían más brillantes y cercanas que antes, Érico se encontró luchando con sensaciones nuevas. Podía sentir la vida pulsando en el suelo bajo él. Podía escuchar las conversaciones susurradas del viento. Podía percibir las emociones de Freya como si fueran propias. Freya, dijo suavemente, ¿qué pasa si no puedo mantener mi humanidad? ¿Qué pasa si me convierto en algo
que ya no puede amar o ser amado. Ella se volvió hacia él, sus ojos plateados reflejando la luz de las estrellas. Ant, confiaré en que el amor que estoy empezando a sentir por ti sea lo suficientemente fuerte como para anclar tu humanidad, respondió. Y las palabras fueron como un regalo y una promesa a la vez. Eriko sintió que su corazón se llenaba de calidez, que contrarrestaba el frío cósmico del poder que llevaba dentro. Tal vez el amor no fuera una debilidad que tendría que sacrificar, sino la fortaleza que necesitaría para completar su misión, sin perderse en el proceso. «Te amo, Freya», dijo simplemente, y las palabras salieron de él como si hubieran estado esperando durante años para ser pronunciadas. «Y yo te amo a ti, Eriko», respondió ella, «sin importar en lo que te conviertas, sin importar qué poder poseas, amo la bondad en tu corazón y la fuerza de tu espíritu». Se acercaron bajo el cielo estrellado, y cuando se besaron, Eriko sintió que todos los fragmentos del universo encontraban su lugar correcto, al menos por ese momento perfecto. Capítulo 5. El dragón de las montañas perdidas. El tercer fragmento los llevó a las montañas perdidas, una cadena de picos que se alzaban en la frontera entre Midgard y Muspelheim, el reino del fuego eterno. Aquí, la influencia de ambos mundos creaba un paisaje surrealista donde glaciares milenarios convivían con géiseres que lanzaban columnas de vapor hirviente hacia el cielo, y donde la aurora boreal danzaba incluso durante las horas de luz. Después de varios días de viaje, desde su encuentro transformador con Jormungand, la relación entre Eriko y Freya había florecido en algo hermoso y profundo. Ya no había barreras entre ellos, se movían como una unidad perfecta, comunicándose tanto con palabras como con miradas y gestos sutiles. El amor que habían confesado bajo las estrellas había crecido cada día, fortalecido por los desafíos compartidos y la confianza mutua absoluta. «Fafnir será diferente de Jormungand», advirtió Freya mientras establecían su campamento en una cueva poco profunda, protegidos del viento cortante que azotaba las montañas. El dragón de las montañas no es una fuerza primordial de la naturaleza, era un ser consciente que fue corrompido por la codicia y la obsesión por el conocimiento prohibido. Eriko acomodó su equipo y se sentó cerca del pequeño fuego que habían encendido para combatir el frío penetrante. «¿Qué tipo de codicia puede corromper a un dragón?», preguntó, imaginando las vastas riquezas que las leyendas atribuían. «Estas no es codicia por oro o tesoros físicos, como cuentan las historias mortales», explicó Freya, sus ojos reflejando las llamas danzantes. Fafnir desarrolló una obsesión insaciable por el conocimiento, especialmente por los secretos que los dioses guardaban celosamente. Robó sabiduría que no le correspondía conocer, y esa sabiduría lo transformó y lo consumió desde adentro, convirtiéndolo en algo retorcido y amargo. Y el fragmento de la corona lo usa como el núcleo central de su acumulación de conocimientos. Ha pasado milenios reuniendo secretos de todos los mundos, almacenándolos en cristales mágicos que rodean el fragmento como satélites, orbitando un sol. Para él, el fragmento no es solo poder, es la biblioteca más valiosa y completa que jamás haya existido. Eriko contempló esto mientras observaba las llamas crepitar. «Entonces tal vez podamos razonar con él», sugirió. «Si valora el conocimiento por encima de todo, quizás podamos ofrecerle algo que no posee, información que no puede obtener por sí mismo». Freya lo miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación maternal. «Tú es uno de tus mayores dones, Eriko, pero Fafnir ha acumulado conocimientos durante milenios, ha visto el nacimiento y la muerte de estrellas, ha aprendido los nombres secretos de los vientos, conoce las canciones que cantaban los dioses antes del Ragnar. ¿Qué podríamos enseñarle que no sepa ya?» Eriko sonrió, y había una sabiduría creciente en sus ojos
que no había estado allí cuando comenzó su búsqueda. Tal vez no se trata de enseñarle algo nuevo, reflexionó, sino de recordarle algo que ha olvidado. El conocimiento sin propósito, sin conexión emocional, se vuelve una carga vacía, en lugar de un regalo. La mañana siguiente, comenzaron la ascensión hacia la guarida de Fafnir. El sendero era traicionero, no solo por las rocas resbaladizas y los precipicios vertiginosos, sino por las ilusiones que comenzaron a manifestarse a medida que se acercaban al dominio del dragón. Érico veía visiones de su aldea natal, pero distorsionadas, con rostros familiares que lo llamaban para que abandonara su búsqueda y regresara a la seguridad de lo conocido. No les hagas caso, le advirtió Freya, aunque él podía ver que ella también luchaba contra sus propias visiones. Son ecos del conocimiento acumulado de Fafnir. Lee nuestros recuerdos y los usa para crear dudas y distracciones. Finalmente llegaron a una meseta amplia donde se alzaba la entrada a la guarida del dragón. No era la cueva simple que Érico había esperado, sino una estructura elaborada y majestuosa tallada directamente en la montaña, con columnas que sostenían un portal masivo adornado con runas que cambiaban constantemente, mostrando diferentes idiomas y sistemas de escritura de todos los mundos conocidos. El aire mismo vibraba con poder intelectual concentrado. Érico podía sentir la presencia de vastas cantidades de conocimiento almacenado más allá de esas puertas, como una biblioteca que contenía no solo todos los libros jamás escritos, sino también todos los pensamientos jamás pensados. Fafnir, llamó Freya cuando se acercaron a la entrada. Soy Freya la Valquiria, y este es Érico, el elegido. Venimos a buscar audiencia contigo, no como enemigos, sino como estudiantes que buscan sabiduría. El silencio se extendió por varios minutos, cargado de expectación. Luego, lentamente, las puertas comenzaron a abrirse hacia adentro con un sonido como el susurro de 1000 pergaminos siendo pasados simultáneamente. Siguieron el túnel iluminado por cristales que pulsaban con luz propia hasta una cámara que dejó a Érico sin aliento. Era verdaderamente la biblioteca más impresionante que pudiera imaginar. Las paredes se alzaban hasta perderse en la distancia, cubiertas por cristales de todos los tamaños y colores, cada uno conteniendo lo que parecían ser galaxias en miniatura de conocimiento puro. El aire vibraba con whispers de sabiduría, como si miles de voces relataran secretos simultáneamente. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de oro negro que parecía absorber la luz, se encontraba el tercer fragmento de la corona, irradiando una luz que hacía que todos los cristales de conocimiento resonaran en armonía cósmica. Y alrededor del pedestal, enrollado como una serpiente inmensa hecha de sabiduría y tiempo, estaba Fafnir. El dragón era más hermoso y terrible de lo que cualquier descripción podría transmitir. Sus escamas tenían el color del bronce pulido, pero cambiaban constantemente de tonalidad, reflejando los conocimientos que fluían a través de él como ríos de luz líquida. Sus ojos eran como pozos de sabiduría infinita, pero también contenían una soledad profunda y dolorosa que tocó algo en el corazón de Érico. Visitantes mortales e inmortales, habló Fafnir, su voz resonando con armónicos que sugerían que hablaba en múltiples idiomas simultáneamente. Han venido por mi fragmento, como tantos otros a través de los siglos. ¿Piensan que pueden simplemente tomarlo de mí? Venimos con una propuesta, dijo Érico, dando un paso adelante, con respeto, pero sin mostrar miedo. De conocimiento, los ojos de Fafnir se enfocaron en él con un interés súbito e intenso. ¿Conocimiento?, preguntó el dragón, y había una nota de curiosidad hambrienta en su voz. ¿Qué conocimiento podrías posiblemente ofrecer que yo no posea ya? He acumulado los secretos de los 9 mundos durante milenio. Conozco el verdadero nombre del viento que sopla entre las estrellas,
la canción que cantaban las estrellas cuando nacieron, el último pensamiento de los dioses antes del Ragnar. ¿Conoces todos esos secretos cósmicos?, asintió Érico. Pero, ¿recuerdas algo mucho más simple y fundamental? ¿Recuerdas por qué comenzaste a buscar conocimiento? En primer lugar, el dragón se quedó completamente inmóvil, y Érico sintió que había tocado algo importante y doloroso. Una vez fuiste un guardián y un maestro, continuó Érico suavemente. Las historias más antiguas hablan de un dragón sabio que protegía a los inocentes, que usaba su conocimiento para guiar a quienes estaban perdidos, que encontraba alegría en compartir sabiduría en lugar de acumularla. ¿Cuándo fue la última vez que usaste tu vasto conocimiento para ayudar a alguien más, en lugar de simplemente añadir a tu colección? Fafnir desenrolló lentamente su cuerpo masivo, alzándose hasta su altura completa. Por un momento, Érico temió haber ofendido al dragón más allá de cualquier posibilidad de reconciliación. El conocimiento por el conocimiento mismo es su propia recompensa, dijo Fafnir. Pero había una nota defensiva en su voz que no había estado allí antes. ¿Lo es realmente?, preguntó Freya, uniéndose a la conversación. ¿O es solo otra forma de codicia, tan vacía como acumular oro? Has reunido todo este saber maravilloso, pero ¿para qué? Aquí estás, solo en tu montaña, rodeado de secretos que nunca compartes, de sabiduría que nunca aplicas para hacer algún bien en los mundos. Los ojos del dragón se encendieron con algo que podría haber sido ira, pero Érico vio algo más profundo, al reconocimiento doloroso. Nosotros buscamos reunir la corona, no para acumular poder, sino para usar ese poder para sanar los mundos que sufren, explicó Érico. Te ofrecemos algo que todo tu conocimiento acumulado no puede darte, a un propósito verdadero. La oportunidad de usar tu sabiduría para crear algo hermoso, en lugar de simplemente poseerla. Fafnir los miró durante un largo tiempo, y Érico podía casi ver los siglos de conocimiento procesándose detrás de esos ojos antiguos. Luego, lentamente, algo cambió en la expresión del dragón. Hace mucho tiempo que no recuerdo la satisfacción de compartir conocimiento, admitió Fafnir. Su voz más suave ahora. Tal vez sea hora de recordar quién era antes de convertirme en lo que soy. Con un movimiento fluido y cuidadoso, el dragón se acercó al pedestal y con infinita delicadeza levantó el fragmento con una de sus garras masivas. «Tómenlo», dijo, ofreciéndoselo a Érico. «Pero prometan algo a cambio, cuando hayan reunido todos los fragmentos, cuando tengan el poder para remodelar los mundos. Recuerden esta conversación. Recuerden que el poder sin propósito compasivo se convierte en una prisión, no en una liberación». Érico tomó el fragmento con reverencia, sintiendo inmediatamente la energía de los tres fragmentos trabajando en armonía dentro de él. La transformación esta vez fue profunda y casi abrumadora. Podía sentir las corrientes de conocimiento, fluyendo no solo desde el fragmento, sino desde todos los cristales en la cámara de Fafnir. Era embriagador. Pero las palabras del dragón sirvieron como un recordatorio sobrio. «Lo prometo, Fafnir», dijo solemnemente, «y espero que, cuando todo esto termine, consideres salir de esta montaña. Los mundos podrían beneficiarse enormemente de tu sabiduría, compartida con propósito y compasión». El dragón sonrió, una expresión sorprendentemente cálida en su rostro reptiliano. «Tal vez lo haga, joven sabio. Tal vez lo haga». Mientras salían de la guarida del dragón, Érico sintió que habían logrado algo más que obtener otro fragmento. Habían recordado a una criatura noble quién había sido realmente, y tal vez habían plantado la semilla para que volviera a ser esa persona. Eso fue brillante,
dijo Freya mientras descendían la montaña, su voz llena de admiración. Genuine, la forma en que le hablaste, cómo viste directamente al corazón de su dolor y soledad. Érico se encogió de hombros modestamente, aunque se sintió profundamente complacido por su elogio. Solo recordé algo que mi padre me enseñó cuando era niño, que la verdadera sabiduría no es cuánto sabes, sino cómo usas lo que sabes para hacer el bien a otros. Freya se detuvo súbitamente y lo miró con una expresión que hizo que el corazón de Érico se acelerara. Cada día me sorprendes más, dijo suavemente. Hay una nobleza en ti que va más allá de tu fuerza física o tu valor en la batalla. Es una nobleza del alma. Antes de que Érico pudiera responder, ella se acercó y lo besó con una ternura que contenía todo el amor y admiración que sentía por él. Fue un momento perfecto, suspendido en el tiempo como un cristal de conocimiento que almacenaba la pura alegría del amor verdadero. Cuando se separaron, ambos sonreían con la calidez que solo viene del amor profundo y la comprensión mutua. Mejor sigamos, dijo Freya, aunque sus ojos brillaban con una felicidad que no había estado allí al principio de su búsqueda. Aún nos quedan 6 fragmentos por encontrar, y sospecho que los desafíos se volverán más difíciles a medida que nos acerquemos al final. Érico asintió, pero mientras continuaban su descenso, no pudo evitar tocar sus labios donde había sentido los de ella. La búsqueda de la corona era importante, vital para el equilibrio de todos los mundos, pero se dio cuenta de que había encontrado algo igualmente valioso en el camino. Alguien que comprendía su alma de una manera que nunca había creído posible. Capítulo 6. A los susurros de Elheim. El cuarto fragmento los llevó al lugar más ominoso y desafiante de su búsqueda hasta ahora en Helheim, el reino de los muertos, donde las almas de aquellos que no habían muerto gloriosamente en batalla encontraban su descanso eterno. El viaje hacia la entrada del mundo inferior fue un descenso gradual, no solo en elevación física, sino en algo más fundamental y perturbador. El aire se volvió más denso y opresivo, la luz del sol más tenue y grisácea, y el mismo concepto de vida parecía diluirse con cada paso que daban hacia el reino de Hel. Desde su momento de profunda intimidad en las montañas perdidas, la relación entre Érico y Freya había alcanzado una nueva dimensión de comprensión y confianza mutua. Ya no necesitaban palabras para comunicar sus pensamientos más profundos. Se habían convertido en 2 partes de un todo mayor, unidos no solo por el amor, sino por un propósito compartido que trascendía sus deseos individuales. Helheim operará bajo reglas diferentes a cualquier lugar que hayamos visitado, explicó Freya mientras se acercaban al río que formaba la frontera definitiva entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquí, el tiempo fluye de manera impredecible, la realidad es más maleable, y las emociones toman forma física. Debemos estar preparados para enfrentar no solo los desafíos externos, sino también nuestros propios miedos y dudas más profundos. Érico observó las aguas negras del río, que se movían con una lentitud hipnótica que parecía capturar y reflejar fragmentos de recuerdos perdidos en sus profundidades oscuras. ¿Hel realmente posee uno de los fragmentos?, preguntó, su voz más grave de lo usual. Sí, pero su situación es única y compleja, respondió Freya. Hel no está simplemente guardando el fragmento como un tesoro, lo está usando activamente para mantener el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Sin él, las almas podrían vagar sin dirección por la eternidad, o peor aún, los muertos podrían regresar masivamente al mundo de los vivos, trastornando el orden natural. Entonces, ¿cómo podemos pedirle que nos lo entregue sin causar un caos catastrófico? Freya se detuvo al borde del río, donde una barca esperaba como si hubiera sido colocada allí específicamente para su llegada. El barquero era una
figura encapuchada cuyo rostro no se podía distinguir bajo las sombras impenetrables de su capucha, pero cuya presencia irradiaba una antigüedad que precedía a los dioses mismos. Tendremos que convencerla de que reunir la corona completa servirá al equilibrio cósmico mejor que mantener el fragmento separado. Jiju Freya, pensa Chibaumenchi. Pero Hel es increíblemente sabia y perceptiva. No se dejará engañar por argumentos superficiales o promesas vacías. El viaje a través del río fue una experiencia que desafió la comprensión normal. El barquero no habló durante toda la travesía, y los únicos sonidos eran el chapoteo hipnótico del agua contra el casco de la barca, y algo más perturbador en susurros distantes que parecían emerger de las profundidades del río mismo, como si millones de voces intentaran contar sus historias simultáneamente. ¿Escuchas eso?, preguntó Érico en voz baja, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Freya asintió gravemente, su expresión solemne. Son las voces de aquellos que han cruzado este río antes que nosotros, explicó. En Helheim, las palabras y pensamientos de los muertos nunca se desvanecen completamente. Se acumulan como sedimento emocional, creando una sinfonía eterna de experiencias humanas. El reino de Hel se extendía ante ellos como un paisaje de contrastes imposibles y belleza perturbadora. Había áreas de serenidad sublime, donde flores de cristal crecían en jardines perfectamente ordenados, sus pétalos tintineando como campanillas, en brisas que no se sentían. Otras secciones mostraban desolación absoluta, donde la tierra misma parecía llorar lágrimas de plata que se cristalizaban en formas geométricas complejas. En el centro de este reino de dualidades se alzaba un palacio que era la manifestación arquitectónica del concepto mismo del equilibrio. Era mitad mármol blanco resplandeciente que irradiaba luz suave, y mitad obsidiana negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Las dos mitades se entrelazaban en patrones hipnóticos que dolían observar directamente, pero que eran imposibles de ignorar. Él misma es un ser de dualidad perfecta, explicó Freya mientras se acercaban al palacio. Mitad viva, mitad muerta. Goberna este reino porque entiende íntimamente tanto la preciosa fragilidad de la vida como la inevitabilidad necesaria de la muerte. Las puertas del palacio se abrieron antes de que llegaran, revelando un interior que continuaba el tema de dualidad contrastante. Fueron recibidos por una figura que robó el aliento de Érico y confirmó todas las descripciones que había escuchado, pero de manera más impactante de lo que había imaginado. Él era exactamente como Freya había descrito simultáneamente. Hermosa y terrible, viva y muerta. La mitad izquierda de su rostro era de una belleza etérea que rivalizaba con la de las diosas más hermosas, con piel como porcelana perfecta y un ojo azul que brillaba con compasión infinita. La mitad derecha era el rostro de la muerte misma, con piel marchita que mostraba huesos subyacentes y un ojo que brillaba con una luz fría y ancient, pero no malévola. Freya la Valquiria, habló Hel, su voz una armonía imposible que combinaba el canto melodioso de un ruiseñor con el susurro solemne del viento sobre una tumba, y el mortal que busca comprender misterios que van más allá de la comprensión de su especie. Venimos en busca del cuarto fragmento de la corona de Valhalla, dijo Freya directamente, con el respeto debido, pero sin rodeos innecesarios. Los mundos están perdiendo su equilibrio fundamental, y solo la corona reunida puede restaurar la armonía cósmica. Hel se movió hacia ellos con una gracia que era tanto elegante como inquietante, como si cada paso fuera una danza entre la vida y la muerte. ¿Equilibrio?, preguntó, y había genuina curiosidad en su voz dual. Yo mantengo el equilibrio más fundamental de todos, el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la existencia y el vacío. El fragmento que poseo es esencial para esta función cósmica, pero si fuerzas malévolas obtienen los otros fragmentos... Primero, intervino Érico,
encontrando su voz y su valor. Ese equilibrio será destruido de todas formas, solo que de manera mucho más catastrófica. Al menos con la corona reunida bajo guía sabia, habrá una posibilidad de mantener y perfeccionar el orden natural. Hel se acercó a él, estudiándolo con sus ojos dispares que parecían ver no solo su forma física, sino las motivaciones más profundas de su alma. «Eres valiente al hablar así en mi reino, mortal», observó. «Pero dime, ¿has considerado verdaderamente el precio personal que tu búsqueda exigirá de ti? ¿A qué te refieres específicamente? Cada fragmento que absorbes te transforma, te aleja gradualmente de tu humanidad mortal original», explicó Hel con una mezcla de compasión y verdad implacable. «¿Estás preparado para el día en que ya no seas el hombre simple que salió de su aldea, cuando tu poder sea tan vasto que la conexión con otros mortales se vuelva casi imposible?» La pregunta golpeó a Érico con una fuerza inesperada y perturbadora. Era cierto que se había sentido diferente después de cada fragmento, más poderoso pero también más distanciado de la vida simple que había conocido antes. La idea de perder su humanidad esencial era aterradora. «Si ese es el precio necesario para salvar todos los mundos», respondió finalmente, aunque su voz temblaba ligeramente, «estoy dispuesto a pagarlo. Pero espero que el amor y la sabiduría me ayuden a mantener mi esencia humana, incluso cuando posea poder divino». «¿Y tú, Freya?», preguntó Hel, volviéndose hacia la valquiria. «¿Estás dispuesta a amar a alguien que podría transformarse en algo completamente más allá de tu comprensión o alcance?» Freya miró a Érico durante un largo momento, y él pudo ver el conflicto real en sus ojos. Era una pregunta cruel pero válida, que forzaba a ambos a confrontar posibilidades futuras. «Lo estaré», dijo finalmente Freya, su voz llena de determinación, «porque confío en que sin importar cómo cambie externamente, el corazón noble que lo impulsa seguirá siendo fundamentalmente el mismo. El amor verdadero no se basa en mantener a alguien sin cambios, sino en amar quien se convierte a través de sus elecciones». Hel observó a ambos durante un momento que se sintió como una eternidad, evaluando no solo sus palabras, sino las motivaciones más profundas detrás de ellas. «Interesante y conmovedor», murmuró finalmente. «Muy bien, les haré una propuesta que pondrá a prueba tanto su determinación como su amor mutuo. El fragmento que poseo está integrado en el árbol de las almas, que crece en el corazón más profundo de mi reino. Si pueden llegar hasta él y extraer el fragmento sin perturbar las almas que descansan en sus ramas etéreas, será suyo». «¿Y si fallamos?», preguntó Érico, aunque intuía que ya conocía la respuesta. La sonrisa de Hel fue enigmática y contenía tanto compasión como inevitabilidad. «Entonces se unirán a aquellos que descansan en el árbol, y sus almas permanecerán aquí para siempre», añadiendo sus voces al coro eterno de Helheim. Era una apuesta extraordinariamente arriesgada, pero ambos sabían que no tenían alternativa. Rielan Hel les proporcionó un guía silencioso, una sombra que los condujo a través de paisajes cambiantes hacia el centro espiritual de Helheim. El árbol de las almas era una vista que Érico sabía que permanecería grabada en su memoria por el resto de la eternidad. Era gigantesco más allá de toda descripción, con un tronco que parecía extenderse infinitamente hacia arriba y ramas que se extendían en todas las direcciones como los brazos de un bailarín cósmico. Pero en lugar de hojas normales, las ramas estaban adornadas con orbes de luz suave y pulsante, cada uno conteniendo lo que parecía ser el resplandor completo de una vida vivida. En el tronco del árbol, aproximadamente a la altura donde estaría el corazón de un ser gigantesco, estaba incrustado el cuarto fragmento, pulsando con una luz que se sincronizaba perfectamente con los latidos del corazón de Érico. «Las almas están en paz». «Perfecta equi», susurró Freya con reverencia.
si las perturbamos o las despertamos bruscamente. Entiendo, respondió Érico suavemente. Tengo que ser absolutamente perfecto en esto. Se acercó al árbol con pasos increíblemente cuidadosos, sintiendo con cada movimiento la observación silenciosa de miles de almas. No era hostil, pero sí intensamente evaluativo, como si estuvieran juzgando no solo sus acciones, sino sus intenciones más profundas. Cuando llegó al tronco, colocó sus manos alrededor del fragmento y cerró los ojos. En lugar de simplemente intentar arrancarlo físicamente, se concentró en comunicar mentalmente su propósito a las almas del árbol, explicándoles silenciosamente por qué necesitaba el fragmento y qué haría con el poder que otorgaba. Por un momento que se sintió como horas, no pasó nada. Luego, gradualmente, sintió una sensación de comprensión colectiva, como si las almas hubieran deliberado entre ellas y llegado a un consenso. Una por una, las luces de las almas pulsaron en lo que parecía ser una bendición silenciosa. El fragmento se liberó suavemente del árbol, como si hubiera estado esperando el momento correcto para ser reclamado por alguien digno. Las luces de las almas pulsaron una vez más en armonía, creando una sinfonía visual de aprobación. Cuando regresaron con Hel, la diosa de la muerte los recibió con lo que podría haber sido orgullo maternal. «Bien hecho», dijo, su voz dual llevando nota de respeto genuino. «Las almas han juzgado sus intenciones como puras y su misión como necesaria. El fragmento es suyo por derecho propio». Mientras se preparaban para partir de Helheim, Hel se dirigió una vez más a Érico con palabras que resonarían en su corazón. Durante el resto de su búsqueda, recuerda, portador de fragmentos en el poder, viene con la responsabilidad sagrada hacia aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Las almas que permitieron que tomaras el fragmento confían en que lo usarás para proteger tanto a los vivos como a los muertos. Érico asintió solemnemente, sintiendo el peso de esa responsabilidad asentándose sobre sus hombros como un manto invisible pero real. «No los decepcionaré», prometió. El viaje de regreso a través del río fue más ligero en espíritu, como si el éxito de su misión hubiera aliviado parte del peso opresivo de Helheim. Cuando finalmente volvieron al mundo de los vivos, Érico se sintió transformado una vez más. Pero esta vez, la transformación incluía una comprensión más profunda de la conexión entre la vida y la muerte. «¿Cómo te sientes, Frigga?» Freya, mientras establecían su campamento esa noche, bajo estrellas que parecían más brillantes y cercanas que nunca. «Diferente, pero de manera más profunda esta vez», admitió Érico. «Puedo sentir no solo la vida que me rodea, sino también la presencia tranquila de aquellos que han pasado al siguiente nivel de existencia. Es reconfortante, de una manera extraña». Freya se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos de una manera que había llegado a simbolizar su unión completa. «Estás creciendo en sabiduría, además de en poder», observó. «Eso me da esperanza de que podrás manejar lo que está por venir». «¿Qué viene después?», preguntó Érico. Freya sonrió, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos plateados. «El quinto fragmento está en Alfheim, el reino de los elfos de la luz. Pero ese fragmento está custodiado por alguien de mi pasado distante, alguien que podría no estar dispuesto a perdonar errores que cometí hace mucho tiempo». Érico sintió una punzada de algo que podría haber sido celos protectivos, pero la transformó rápidamente en determinación amorosa. «Afrontermos eso juntos también», dijo firmemente. «Tu pasado no define quién eres ahora, y quien seas ahora es quien amo completamente». Capítulo 7. En la luz de Alfheim y las sombras del pasado. El viaje a Alfheim fue una transición gradual desde el mundo familiar de Midgard hacia algo que parecía haber sido tejido de luz pura y sueños cristalizados. Mientras se alejaban de las tierras
conocidas. El mundo a su alrededor comenzó a llenarse de una luminosidad que no provenía del sol, sino que parecía emanar de la propia esencia de la realidad. Los árboles brillaban con un resplandor interno suave. Las flores emitían colores que existían más allá del espectro normal de la visión, y el aire mismo parecía cantar con armonías apenas perceptibles que tocaban el alma directamente. Freya había estado inusualmente contemplativa durante los 3 días de viaje desde Helheim, y Eriko podía sentir que la idea de enfrentar a alguien de su pasado la inquietaba de maneras que iban más allá de la simple preocupación táctica. Había intentado varias veces animarla a hablar sobre quién los esperaba en Alfheim, pero ella había evadido hábilmente sus preguntas con la gracia de alguien acostumbrada a manejar secretos delicados. El 5.º fragmento está custodiado por los Alfgrim, dijo finalmente cuando se detuvieron a descansar en un claro, que irradiaba su propia luz dorada, como si estuviera iluminado por un sol invisible. Él es el señor de los elfos, de la luz, gobernante de Alfheim, y una vez se detuvo, luchando visiblemente con las palabras y los recuerdos que las acompañaban. «Che, Fiu», preguntó Eriko suavemente, ofreciendo apoyo emocional sin presionar. «Fue alguien que amé profundamente», admitió Freya, sus ojos plateados evitando los de él, mientras contemplaba las flores luminiscentes que los rodeaban. «Hace mucho tiempo, antes de muchas de las responsabilidades que ahora definen mi existencia, nuestra relación terminó debido a decisiones que tomé. Decisiones que fueron necesarias, pero que lo lastimaron de maneras que no pueden deshacerse». Eriko sintió una punzada de algo complejo, no exactamente celos, sino una mezcla de curiosidad protectiva y el deseo de comprender completamente a la mujer que amaba. Pero más fuerte que cualquier inseguridad personal era su deseo de consolarla. «¿Aún lo amas?», preguntó. La pregunta emergiendo de él más directamente de lo que había intentado. Freya lo miró entonces con una intensidad que disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. «Lo que sentía por él pertenecía a otra época, otra versión de mí misma, que ya no existe», respondió con una honestidad que tocó su corazón. «Lo que siento por ti, Eriko, es algo completamente diferente y más profundo. Es amor nacido no de nostalgia o familiaridad, sino de admiración genuina por quien eres en tu esencia, por las decisiones que tomas y la nobleza que irradias, sin siquiera darte cuenta». Pero él podría negarse a darte el fragmento debido a la historia entre ustedes. «Es muy posible», asintió ella. «Los Alfgrim es noble hasta la médula, pero también orgulloso, si aún guarda dolor por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Entonces le demostraremos que has crecido y evolucionado», dijo Eriko, tomando su mano con la familiaridad amorosa que había desarrollado. «Le mostraremos que la persona que él conoció se ha transformado en alguien aún más extraordinaria». La entrada a Alfheim era un portal de luz pura, que se alzaba entre 2 árboles ancestrales, cuyas ramas se entrelazaban para formar un arco natural que pulsaba con energía vital. Cuando pasaron a través de él, Eriko sintió como si cada célula de su cuerpo fuera bañada en luz tibia y curativa que aliviaba tensiones que ni siquiera había sabido que llevaba. El reino de los elfos de la luz superó todas las expectativas que Eriko había formado. Era un lugar donde la arquitectura y la naturaleza habían evolucionado juntas, en perfecta armonía. Las ciudades parecían estar construidas de cristal líquido y luz solidificada, flotando en equilibrio elegante con bosques que brillaban como jardines de joyas vivientes. Los elfos mismos eran seres de gracia etérea, altos y elegantes, con una luminosidad interior que los hacía parecer como si estuvieran hechos de la misma luz que impregnaba su reino. En el centro de Alfheim se alzaba un palacio que era como una catedral de luz pura, con torres que se alzaban hacia el cielo como rayos de sol solidificados en formas arquitectónicas
imposibles. La estructura entera parecía respirar con vida propia, expandiéndose y contrayéndose suavemente en un ritmo que armonizaba con los latidos del corazón. Era hacia este palacio que se dirigían, seguidos por las miradas curiosas pero no hostiles de los elfos que encontraban en el camino. Había un aire de expectación en el reino, como si su llegada hubiera sido anticipated durante mucho tiempo. «Freya, la valquiria de los 1000 dolores». Una voz resonó desde las puertas del palacio antes de que llegaran, llevando una mezcla compleja de emociones que incluían dolor antiguo, respeto y algo que podría haber sido esperanza cuidadosa. De la luz misma emergió una figura que hizo que Érico comprendiera inmediatamente, con una claridad que cortaba como una hoja, por qué Freya había amado a este ser. Los Alfgrim era magnífico de una manera que trascendía lo meramente físico. Era como si la luz, la nobleza y la sabiduría ancient hubieran tomado forma élfica. Irradiaba una presencia que era tanto majestuosa como profundamente melancólica, como un rey eterno que había visto demasiada belleza y demasiado dolor para que alguno de los dos lo dejara completamente intacto. «Lejos Alfgrim», respondió Freya, su voz cargándose de una formalidad respetuosa que Érico nunca había escuchado antes. «Venimos en busca del 5º fragmento de la corona de Valhalla». El señor élfico los estudió a ambos con ojos que parecían contener bibliotecas enteras de experiencia y conocimiento. Cuando su mirada se posó en Érico, sintió como si estuviera siendo evaluado no solo en este momento, sino en la totalidad de su carácter, sus motivaciones y su potencial futuro. «Y traes contigo a un campeón mortal que brilla con fragmentos, di poder divino», observó los Alfgrim, su voz como música compuesta de armónicos que existían en múltiples dimensiones. «Muy interesante. Dime, joven portador de fragmentos, ¿comprendes verdaderamente el peso de lo que buscas reunir?» Érico se irguió, reuniendo no solo su valor físico sino su honestidad emocional más profunda. «Entiendo que la corona representa un poder que podría remodelar la realidad misma», respondió. «Y entiendo que tal poder viene con responsabilidades que van más allá de cualquier cosa que un mortal haya enfrentado antes. Pero también entiendo que sin ella, los mundos continuarán fragmentándose hasta que se pierda todo equilibrio. ¿Y confías en Freya completamente en esta búsqueda?». Era una pregunta cargada de historia personal, y Érico sintió que había capas de significado que no comprendía completamente. Pero su respuesta surgió del corazón sin vacilación. «Confío en ella con mi vida, con mi alma y con el destino de todos los mundos», dijo firmemente. «No porque sea perfecta o sin defectos, sino porque he visto la nobleza fundamental de su corazón y su compromiso genuino con hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Los Alfgrim sonrió entonces, una expresión que transformó completamente su rostro, revelando calidez que había estado oculta bajo capas de dolor ancient. «Bien respondido, joven sabio. Freya, parece que has encontrado a alguien que ve en ti no lo que eras, sino lo que te has convertido». «Los Alfgrim», comenzó Freya, pero él levantó una mano elegante para detenerla. «No hay necesidad de palabras de disculpa entre nosotros, querida amiga», dijo suavemente en lo que fue. «Lo que importa ahora es lo que es. Y lo que he visto aquí me dice que has encontrado tu verdadero sendero». Los condujo dentro del palacio, a través de salones que parecían estar tallados de luz sólida y aire cristalizado, hasta una cámara central, donde el 5º fragmento flotaba en el centro de un prisma de cristal que refractaba su luz en patrones que contaban historias visuales de belleza y esperanza. «El fragmento está aquí», dijo los Alfgrim, «pero, como con todos los fragmentos verdaderamente poderosos, hay una prueba. No una prueba de fuerza física o astucia mental, sino una prueba de verdad emocional.
¿Qué clase de verdad?, preguntó Érico, sintiendo que se aproximaba a otro momento. La verdad sobre por qué realmente buscas reunir la corona, respondió el señor élfico. Este fragmento particular solo se entregará a alguien cuyas motivaciones sean completamente puras, sin ninguna sombra de egoísmo, ambición personal o deseo de poder para su propio beneficio. Érico se acercó al prisma, sintiendo la energía del fragmento, llamándolo como un canto silencioso. Cerró los ojos y se sumergió en las motivaciones más profundas de su corazón, buscando la verdad más pura que pudiera encontrar. Busco reunir la corona no para gobernar o para obtener gloria personal, dijo en voz alta, su voz resonando con convicción. La busco porque he visto el sufrimiento que causa el desequilibrio cósmico, y no puedo vivir en paz sabiendo que podría hacer algo para aliviarlo. El prisma comenzó a brillar más intensamente, respondiendo a la sinceridad de sus palabras. Busco la corona para que una madre en mi aldea no tenga que preocuparse de que criaturas del caos ataquen a Sashi, para que los elfos puedan continuar creando belleza sin temor a la invasión de fuerzas destructivas, para que todos los seres mortales y inmortales puedan existir en mundos donde la esperanza prevalezca sobre la desesperación. La luz del prisma se volvió casi cegadora por un momento, y cuando se desvaneció, el fragmento flotaba libremente, esperando ser reclamado. Tu corazón es verdadero y tu propósito puro, declaró los Alfgrim con aprobación genuina. El fragmento es tuyo por derecho propio. Cuando Érico tomó el quinto fragmento, la transformación fue diferente de las anteriores. Esta vez, en lugar de simplemente sentir más poder, sintió una conexión más profunda con toda la vida en los 9 mundos. Podía percibir los latidos del corazón de criaturas a miles de millas de distancia. Podía sentir el crecimiento de plantas en jardines lejanos. Podía percibir la alegría y el dolor de seres que nunca conocería personalmente. Freya, Tío, dijo Salvrim mientras se preparaban para partir. Has elegido bien. Este mortal posee algo que incluso muchos inmortales carecen en sabiduría del corazón que no puede ser enseñada, solo cultivada a través de elecciones nobles. Freya sonrió, y Érico pudo ver que las palabras de su antiguo amor habían sanado algo en ella que había estado llevando durante mucho tiempo. Lo sé, respondió. Es por eso que mi corazón le pertenece completamente, sin reservas. No hay regrets. Los Alfgrim asintió, y por primera vez desde que lo conocieron, sonrió sin ninguna sombra de tristeza. Entonces, vayan con mi bendición completa. Y recuerden, cuando enfrenten las pruebas que están por venir, y sus ojos se ensombrecieron ligeramente, como si hubiera visto algo del futuro. El amor verdadero y la confianza mutua son las luces más poderosas contra cualquier oscuridad. Mientras salían de Alfheim, Érico sintió que habían ganado más que otro fragmento. Habían ganado la resolución de conflictos del pasado, la confirmación de que el camino que habían elegido juntos era correcto, y una comprensión más profunda de que el amor verdadero no se ve amenazado por los amores del pasado, sino que se fortalece por la honestidad y la aceptación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Freya, mientras caminaban de regreso hacia el mundo mortal, su mano entrelazada con la de él, como si cada paso nos acercara no solo a completar la corona, sino a convertirnos en las personas que necesitamos ser para portarla responsablemente, respondió Érico. Y como si nuestro amor se hiciera más fuerte con cada desafío que enfrentamos juntos. Freya apretó su mano, una sonrisa de pura felicidad iluminando su rostro. Solo quedan 4 fragmentos más, dijo, y cada uno será más desafiante que el anterior, añadió Érico. ¿Estás preparada? Contigo. Estoy preparada para cualquier cosa que el destino pueda enviarnos. Pero ninguno de los dos sabía que, incluso mientras hablaban de los desafíos por venir, algo ancient y malévolo había comenzado a moverse en las sombras entre los mundos. Atraído por el poder creciente que Érico portaba como una llama, atrae a las polillas nocturnas.
Segunda pausa narrativa estratégica, pero lo que Érico y Freya no sabían era que su éxito en reunir 5 fragmentos había despertado la atención de la fuerza más peligrosa en todos los 9 mundos a Loki, el dios embaucador. Había estado observando pacientemente desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelar un plan que había estado tramando durante milenios. Con 5 fragmentos ahora reunidos, el poder que emanaba de Érico había crecido exponencialmente, convirtiéndolo en un faro que podía ser detectado desde cualquier rincón del cosmos y en las profundidades de Jotunheim. Loki sonrió mientras ponía en marcha la fase final de una estrategia que cambiaría todo lo que Érico y Freya creían saber sobre su misión en el engaño del dios embaucador la mañana después de partir de Alfheim. Érico despertó con una sensación de inquietud profunda que no podía explicar o alejar. Los 5 fragmentos dentro de él vibraban con una energía discordante que nunca había experimentado antes, como si algo estuviera interfiriendo activamente con su armonía natural. Era como escuchar una sinfonía hermosa interrumpida súbitamente por notas disonantes que no pertenecían a la composición. Freya también parecía perturbada, sus ojos plateados escaneando constantemente el horizonte en busca de amenazas que aún no se habían manifestado, pero que ambos podían sentir acercándose como una tormenta invisible. «Algo está mal», murmuró ella mientras empacaban su campamento con movimientos más urgentes de lo usual. «Puedo sentir realidad, como sombras que observan desde lugares donde la luz no puede alcanzar». Érico asintió gravemente, confirmando sus propias sensaciones inquietantes. «Es como si estuviéramos siendo rastreados, pero no por medios normales. Es algo más sutil y más ancient de lo que hemos enfrentado hasta ahora». No tuvieron que esperar mucho para descubrir la fuente de su inquietud creciente. Mientras viajaban por un valle sereno entre montañas cubiertas de nieve virgen, el Aira mismo comenzó a ondularse.